tenemos para ti. Programas variados, conductores altamente profesionales, muchos premios. Interactúa con nosotros, comparte cada programa y recomienda Miraflores TV Digital, tu canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Los saluda Ricardo Palma. Michelsen, estamos en nuestra plataforma Miraflores TV Digital. Ustedes ya han sido testigos que esta semana ha sido una semana de telenovela con una serie de sucesos que hacían que hasta en las empresas más serias donde estaban prohibidos los televisores para el Mundial de Fútbol, esta vez alguien estuviera autorizado para llevar un televisor y poder seguir las incidencias de lo que estaba sucediendo en los temas vinculados al arresto o no de Keiko Fujimori y los suyos. Lo cierto es que Lima ha estado pendiente de este hecho y en una curiosa contradicción donde, por ejemplo, en Estados Unidos los juicios no pueden ser transmitidos por televisión y no está permitido ni siquiera que entren fotógrafos, pero como no pueden impedir la entrada, los juicios más importantes en dicho país son dibujados por dibujantes que entran para retratar o pintar los momentos más difíciles. Ayer yo me ponía a pensar que por supuesto no me gustaría estar en la situación de Keiko Fujimori, pero como he estado en situación parecida, decía que el tema es duro porque la están alargando como el famoso suplicio de Tántalo, donde el dolor y el castigo prácticamente no existe, sino que es el tiempo el que produce ese castigo en la atención de las personas que son o serían afectadas por los resultados de este juicio, donde se ve dos estrellas, una con brillo propio muy intenso, el fiscal, admirable persona, con mucha fuerza moral, diría yo, y que te libre Dios de tener que estar en manos de este personaje que es realmente el más capaz de la clase, al que le deberían dar todas las medallas y los premios, frente a una persona que actúa de defensora y que quién sabe es demasiado joven como para tener la paciencia y comprender que ella no está defendiendo un tema de culpabilidad o no, sino más bien está defendiendo un tema de si va presa o no su defendida. La pregunta que yo me hacía es, ¿y después de esto qué? Hoy va a continuar el juicio ya no con temas vinculados a la señora Fujimori, sino a los 14 otros que están involucrados en el mismo asunto. Y este proceso judicial indudablemente va a marcar un antes y un después de nuestra vida pública. Desde ya Fuerza Popular ha entrado en una reestructuración que no estamos muy seguros que pueda funcionar,
ya que implica un cambio de dirigentes y de actitud. Los dirigentes, quién sabe, puedan ser cambiados, pero la actitud podrá cambiar. Una encuesta reciente de la empresa Datum dice que un 77% de los peruanos cree que Keiko Fujimori es culpable y su desaprobación llega al 86%. Quedémonos un instante en esta cifra. Si un 77% cree que Fujimori o que Keiko es culpable, quiere decir que hay un 23% que no cree que es culpable. O sea, no olvidemos nunca que cuando se habla de porcentajes, si se quiere hablar de una cifra alta, 77%, también hay del otro lado otra cifra que es sumamente interesante. 77 más 23 suma 100. La otra cifra es la desaprobación, que llega a 86%, con lo cual quiere decir que solo 14% la aprueba. Pero 14% usted lo eleva a las proporciones de 31 millones, verá que es una cantidad de gente enorme. O sea, aquí no estamos en juego con pequeños detalles o datos de culpabilidades, sino de un tema realmente político. Este es un juicio que tiene un alcance político mucho más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Hoy a las 10:30 se retomará una audiencia judicial en la que no solo está en juego la libertad de la señora Keiko Fujimori y otros dirigentes del principal partido de la oposición. Lo que también está en juego es la capacidad de nuestras instituciones de proceder de acuerdo al derecho y evitar que las inclinaciones políticas prevalezcan sobre el juicio sereno o imparcial. Mejor dicho, debe ser sereno o imparcial. Los resultados de este juicio efectivamente van a marcar un antes y un después de nuestra vida pública. Decíamos que Fuerza Popular ha entrado a un proceso de reestructuración que implica necesariamente un cambio de dirigentes y actitudes. Por más que Keiko Fujimori sea detenida, ella desde donde esté podrá dar las órdenes del caso. Ha llamado efectivamente la atención que el secretario general José Klimper, quien fuera candidato fujimorista a la vicepresidencia en el 2016, ha cedido su lugar al congresista Miguel Torres, quien se hallará a la cabeza de este comité de emergencia. Se debe esperar de Torres que encabece también un cambio de estrategia que priorice las reformas que más allá de esta coyuntura que estamos viviendo, sintonice con toda facilidad con lo que el presidente de la República y también con lo que el pueblo quiere que funcione. Y hoy por hoy los jóvenes, en su gran mayoría, cuando hablo de jóvenes, hablo de personas entre los 18 y los 35 años, no están pendientes de la política. Lo que quieren ellos es resultados que les permita resolver, en primer lugar, que tengan un trabajo, en segundo lugar, que se resuelvan los problemas que tienen alrededor suyo,
y que los afecta tremendamente o que nos afecta a todos, como es la seguridad ciudadana o el caos en el tránsito. Lo cierto es que este tema, que debería ser un tema colateral, el que metan preso o no a la señora K, tiene incidencia no por los actos en sí, sino por la reacción frente a esos actos. No se sabe cuál puede ser la reacción de un fujimorismo que entiende, ya lo ha comprendido porque ellos mismos lo mencionan, que así lentamente se está deshaciendo, como si fuera una duna de arena que el viento se está llevando. Estas cosas no son la primera vez que suceden en el país, ni tampoco en la historia del mundo. Pero la incidencia para el Perú es que ha habido un momento en que un 30% se manejaba políticamente pensando en su simpatía por, más bien por Alberto Fujimori. Los juegos contrarios, medios tenebrosos o misteriosos, aparentemente están logrando que se destruya esa fuerza que era prácticamente la de un tractor, ¿no es verdad? Los otros partidos en ese momento están encontrando una oportunidad. Veremos una lámpara en primer lugar frente al tractor, ¿no? El tractor está con las llantas bajas y de nada sirve. La lámpara está brillante y limpiecita, pero ¿quién llevará esa lámpara? Están también los viejos partidos tradicionales, me refiero específicamente a un partido, al viejo APRA, al partido que está lleno de expertos que estudian o estudiaban la política, pero que no supieron en las últimas votaciones captar lo que el pueblo quería. La presencia de un hombre como nuestro presidente de la República ha llegado como una especie de salvador, podríamos decir, de los desencuentros de la política, y él ha comenzado a caminar por su propio camino, por su propia carretera, por su propio sendero, por sus propios rieles, tratando de no ver como los famosos caballos que se utilizaban antes, que jalaban carretas, que les ponían unas especies de anteojeras para que los caballos no pudieran ver los costados y no se asustaran con lo que sucediera al costado. De esa misma manera, quién sabe, va a tener que caminar el presidente de la República. Él tener su línea, su programa, su agenda bien trazada y comenzar a dejar de lado estos juegos de entretenimiento que también se podrían llamar con toda facilidad cortinas de humo, ¿no es verdad? Cortinas de humo frente a lo que él hace, pero hay que tomar en cuenta, y esto me parece que está caminando muy bien con la prensa, no hay día que no aparezca en un lugar diferente del país, o poniendo una primera piedra o inaugurando alguna obra. Y esto es lo que conviene. Y lo que conviene del otro lado es comenzar a encontrar los métodos para ir apagando lentamente este incendio que se ha producido en la mayor fuerza opositora del país.
y les va a parecer mentira lo que les voy a decir, sobre todo dicho por mí, que no tengo simpatías especiales por los fujimoristas. Es necesario que el partido fujimorista se mantenga. Es necesario que el partido aprista se mantenga. Es necesario que Acción Popular se mantenga. Y esto no porque haya un fanatismo de mi parte por la política, sino porque si estamos pensando en mantener el sistema democrático en el país, solo lo podremos hacer con partidos, que es el único sistema que se conoce. En la mayoría de los casos en el mundo existen solo dos partidos, el A y el B. En el Perú hemos llegado en ciertos momentos a tener 50 y tantos, si no es más, partidos, partiditos, partidazos, en fin, que tampoco es bueno. Creo que ahora surge una oportunidad interesante en caso que Keiko la guarden por un buen tiempo. ¿Y quién la reemplazará para poder mantener ese partido con un padre prácticamente encerrado en una clínica? Porque si el señor Alberto Fujimori, de acuerdo a cómo se ha manejado la justicia, pone un pie fuera de la clínica, inmediatamente es puesto preso. Entonces, ojo que no estoy diciendo que Keiko sea culpable o no. No obstante que todo lo que hemos visto, el cúmulo de pruebas que ha presentado el brillante e inteligente fiscal Pérez, lo darían a entender. Pero en el camino está un juez que está permanentemente bombardeado por una oposición al fiscal que es también inteligente y astuta, no obstante lo joven que es esta dama. Hay que tomar en cuenta también, y después lo vamos a mostrar, que Keiko, ayer personalmente, que esto es otra cosa que no verías tú en una película de un juicio en Estados Unidos o en otra parte, que le puedan dar el uso de la palabra al acusado. Decíamos que Miguel Torres estará en la responsabilidad de dirigir un comité de emergencia en Fuerza Popular. Se debe esperar que Torres encabece también un cambio de estrategia que priorice las reformas más allá de la actual coyuntura dramática, y es que el país necesita, para profundizar nuestra democracia, luchar eficazmente contra la corrupción y dinamizar nuestra economía. Con pena vemos como el señor Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, que tiene dentro de su propia entidad un dolor de cabeza, que será el de aceptar o no, o el de pedirle o no la renuncia del señor José Klimper, a quien Radioprogramas, a través de su presidente del directorio, ha colocado en un gravísimo problema con la denuncia de $300.000 que se habrían entregado en efectivo. Bueno, y yo sinceramente creo que ustedes mismos ya tienen su impresión. Unos dicen que la tienen que meter presa a Keiko, otros dicen que no. Lo que llama la atención que otros países también están con problemas en su democracia
y uno de ellos es precisamente Estados Unidos, ¿no? Y yo no sé si el switcher está a mano de que nos permita hablar de este terrible problema que enfrenta Estados Unidos cuando este señor que maneja el hermano inmenso país de los Estados Unidos esté decidiendo enviar a cientos de militares a la frontera de Estados Unidos con México. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos esperar de eso? La entidad de comunicaciones RT nos da un video sobre esta situación en la frontera entre México y Estados Unidos con los miles de gentes que intentan entrar. Veamos. Una orden para desplegar a más de 800 militares en la frontera con México para detener la caravana de migrantes centroamericanos. Este grupo cuenta ya con más de 7.000 personas y se encuentra en el estado mexicano de Chiapas. Nuestra corresponsal Elena Villar tiene más detalles. Se confirman las amenazas previas del presidente Donald Trump. Según diversos medios, el secretario de Defensa, James Mattis, va a firmar el envío de 800 soldados a la frontera entre Estados Unidos y México para evitar la entrada ilegal de los miembros de la caravana de migrantes que tienen como objetivo llegar a este país. Si bien todavía no hay detalles, se prevé que estas tropas no participen directamente en la detención de personas, sino que hagan de apoyo logístico, además de proporcionar vallas y cercas en puntos clave. Ya durante la mañana de este jueves, el presidente ha escrito en su cuenta de Twitter que estaba movilizando militares para esta emergencia nacional. Así la ha calificado. No es la primera vez que lo hace. Ya el pasado lunes planteó la posibilidad de alertar a la patrulla fronteriza y al ejército. Hay que recordar que la caravana de migrantes, que se estima está formada por unas 7.000 personas, todavía se encuentra en el sur de México y a más de 1.000 millas de distancia del punto de entrada más cercano a Estados Unidos. La mayoría está compuesta por ciudadanos de Honduras, El Salvador y Guatemala que huyen de la pobreza y la violencia en sus países. Por ejemplo, recordar que el primero de esos países, Honduras, está considerado uno de los más violentos del mundo. Guatemala tiene uno de los mayores niveles de desigualdad de Latinoamérica y El Salvador es una de las economías de más lento crecimiento. La situación de estos migrantes, además, cabe destacar, tras días de marcha, es muy precaria. La mayoría sufren de agotamiento y deshidratación. Este paso, anunciado desde Estados Unidos, es, sin embargo, solo el último de muchas declaraciones y acusaciones. Recordemos que Trump ha acusado a los gobiernos centroamericanos de permitir el flujo de migrantes sin control, algo que podría incluso costarles el recorte de las ayudas económicas por parte de Estados Unidos. A su vez, el vicepresidente Mike Pence, recordemos, ha llegado a decir que esta caravana ha sido organizada por grupos de izquierda y ha sido financiada por Venezuela, una afirmación desmentida desde el terreno y además por el propio gobierno venezolano. De hecho, el presidente Nicolás Maduro llegó a llamar a Pence loco extremista. Cabe recordar que ya el pasado mes de abril, Donald Trump ordenó a Mattis que enviara a 4.000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera de Estados Unidos y México, en medio de frustraciones por la falta de progreso en su muro propuesto. Alrededor de 2.100 miembros de la Guardia ya dan asistencia técnica en la frontera. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Acaba de llegar el último número de Hildebrand, que dice que la señora K está KO. Es un término que en fútbol, en box, significa que la han noqueado. Demoledora acusación del fiscal Pérez asegura proceso penal para la jefa. Descubren nueva propiedad del matrimonio Fujimori-Villanela. ¿Cómo fue que Reategui se animó a cantar toda la plata que Confiep le dio a la China? Camayo hunde a Edwin Oviedo. Un nuevo frente radical. Las 400 empresas que no pagan impuestos. Periodistas favoritos del
fujimorismo y la figura de una persona que no sé quién es, que dice este hombre es un peligro público. Bueno, la otra noticia que ayer fue comentada por todos los medios de comunicación es que el jefe de la SUNAT presentó su renuncia por correo electrónico. El jefe de la SUNAT renunció aduciendo motivos personales. Sin embargo, también ha sido mencionado como aportante en el caso de cócteles en el que está involucrado Keiko Fujimori. Estoy leyendo una parte de la página web de la República. A través de una carta dirigida al ministro de Economía Víctor Shigeyama, renunció a su cargo como jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria. En el documento, Shigeyama agradeció al ministro Oliva por el apoyo mostrado a su gestión y se despidió deseándole éxitos en su gestión. Y la pregunta que habría que hacerse es, este señor envía por correo electrónico su renuncia y él se encuentra en Portugal. Este señor Shigeyama asumió la jefatura de la SUNAT desde el inicio de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski en septiembre de 2016. Es un ingeniero industrial de la Universidad de Lima. Estuvo como regidor de la municipalidad en 1995 al haber postulado en la lista del partido Cambio 90. El jefe, la nota dice, investigan también de la República, investigan a jefe de SUNAT por aporte de $20,000 que hizo a Fuerza Popular. Actualmente Shigeyama se encuentra involucrado en el caso de los cócteles por un presunto aporte falso de $20,000 a Fuerza Popular en la campaña del 2011. Durante los últimos meses de su gestión en la SUNAT, Shigeyama emprendió el proceso de adaptación a las emisiones de boletas y facturas electrónicas, principal herramienta del Ejecutivo para reducir la evasión de impuestos. Sospechas, el Ministerio Público tiene en la mira a Víctor Shigeyama y a la funcionaria Cecilia Matsuno, quienes dieron dinero para la campaña de Keiko Fujimori y son miembros de su organización o ONG. La Fiscalía ha incluido a jefes de la SUNAT en la investigación de lavado de activos que sigue a Keiko Fujimori por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht. Bueno, esto es un montón de cosas contra el señor Fujiyama que podrán investigar con toda calma en el diario La República. De otro lado, también se ha hecho público la renuncia de José Klimper, pero ahora están pidiendo su salida del Banco Central de Reserva. Tras revelarse el pago de $210,000 en efectivo por pauta publicitaria por la campaña de Keiko en el 2011, legisladores de varias bancadas coinciden en que no puede seguir en el directorio del Banco Central de Reserva. Bueno, no voy a seguir yo con este asunto tampoco, porque hay tanto como el hecho de que se habla que en ese momento en Fuerza Popular hay una cantidad de líos internos terribles. Advierten pugna interna entre Salaverry, Letona y Torres. Claro, lo dice el congresista Roberto Vieira.
indicó que existe una campaña contra Daniel Salaverry y que no parará hasta sacarlo de la mesa directiva. Yo creo que sería un error, lo deberían dejar ahí. Un testigo ha revelado que lo buscaron para fabricar boletas de pago de Keiko Fujimori. Así lo dio a conocer el fiscal Domingo Pérez. Bueno, yo tenía una noticia anecdótica para comentar con ustedes. ¿Quién no ha soñado con ir a Disney? ¿No? Todo el mundo quiere ir a Disney World o a Disneylandia. Pero se acaba de dar a conocer un escabroso secreto de Disney World. Los visitantes esparcían las cenizas de sus difuntos allí. Empleados de limpieza encontraron en las aspiradoras especiales cenizas humanos en los matorrales en el área de Piratas del Caribe, en diversas partes del césped y en canteros de las flores. Así lo dio a conocer The Wall Street Journal. Una investigación del Wall Street Journal ha revelado un escabroso secreto sobre dos de los parques temáticos más famosos del mundo, Walt Disney World Orlando y Disneyland. Algunos visitantes esparcen sobre diversos ambientes las cenizas de sus difuntos a modo de rito fúnebre. Inicialmente era narrada con mucho misterio por los propios fanáticos desde hace varios meses y llegó a convertirse inclusive en una leyenda urbana. Sin embargo, este miércoles ha sido confirmado gracias al testimonio de los empleados de seguridad y de trabajadores de limpieza que están usando aspiradoras especiales para poder detectar y sacar las cenizas que han arrojado entre diferentes lugares. Es una labor horripilante para ellos, pero una liberación catártica para los deudos, quienes dicen que ver los parques de Disney como un lugar para el descanso final es el mayor tributo posible para los fanáticos apasionados, señala un párrafo del artículo. Los residuos fueron encontrados en las macetas de flores, entre los matorrales, en las puertas donde estallan los fuegos artificiales, en el área de los Piratas del Caribe, en la zona donde están los elefantes de Dumbo y diversas partes del césped. Bueno, esta idea, de repente Ernesto va a pedir que el día que le toque morir sus cenizas las pongan en Disney World. ¿Lo pedirías, Ernesto? No. Bueno, yo tampoco. Yo quiero que mis cenizas las lancen aquí al mar. Bueno, hoy es un día donde uno no tiene muchas ganas de hacer el programa. Felizmente es el fin de semana y ya viene el merecido descuento y el merecido descanso, y también el próximo fin de semana se viene larguísimo. Va a ser, si no me equivoco, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Bueno. ¿Cómo? Sí, pues. Bueno, vamos a escuchar algo que me ha parecido importante, el que a la acusada en un juicio le permitan dar un discurso. Vamos a escuchar el discurso que dijo Keiko Fujimori al juez Concepción. Me preocupa que usted ya tendría una decisión tomada. Veamos. Magistrado, permítame empezar diciéndole con todo respeto
y total sinceridad lo que siento en este momento. Me preocupa mucho que diga lo que diga o haga lo que haga, usted ya tendría una decisión tomada. Esta sensación la tengo después de la detención injusta que dictó, después de haber visto el pasado domingo que usted ha denegado la recusación presentada por nuestra defensa en tan solo unos segundos, cuando en realidad pudo inhibirse. Espero estar equivocada. A pesar de eso, señor juez, voy a expresar mis argumentos para intentar que usted los escuche y los analice, pero también para que sean escuchados por todo el país y para que todos los peruanos sepan si en el Perú se respeta la presunción de inocencia y el debido proceso. El fiscal afirmó primero que Fuerza Popular es una organización criminal. Frente a tremendo despropósito, luego cambió y señaló que habíamos infiltrado una organización criminal dentro de nuestro partido. Bueno, vamos a dejar el tema ahí y vamos a comentar una decisión muy importante que ha tomado el Parlamento Europeo, y es que ya no se podrán utilizar plásticos a partir del 2021 en Europa. Esto es un paso adelante para salvar nuestros océanos o salvar nuestra sangre. El Parlamento Europeo ha votado hoy mismo a favor de prohibir los plásticos de un solo uso, empezando en el 2021. Cubiertos y platos de plástico, bastoncillos de algodón, pajitas, palos de globos y tantos otros productos habituales de nuestro día que son desechables y tienen alternativas de uso de otros materiales, aunque sean más molestos, verán su venta prohibida. Y esto es definitivo, aunque la Eurocámara ha dado apoyo mayoritario a la creación de una nueva norma europea. El Parlamento Europeo tendrá que negociar con el Consejo de la Unión Europea, donde hay 28 estados, el texto final. Lo que podría ocurrir, por ejemplo, es que algún estado quiera anular la prohibición en su territorio, pero que a cambio deberá asegurar el reciclaje de estos desechos. Muchos comercios se verían afectados, por ejemplo, para aquellos que venden comida rápida o hacen delivery, ya que tendrían que cambiar sus envases por otros que sean biodegradables. En el Perú ha comenzado a hacerse ya. De todas formas, hay una excepción, son los envoltorios sin alternativa, que solo deberán reducirse un 25% de los envases. En el caso, por ejemplo, de envases habituales de hamburguesas, sándwiches, frutas y verduras. Las botellas de bebida tienen aún peor futuro. Los estados deben garantizar que el 90% sean recicladas. Este tema es en favor de los mares, definitivamente, ya que en este momento, como se ha podido descubrir, hay islas de plástico tan grandes en medio del Pacífico, que más grandes que el tamaño de Francia, lo dicen ellos mismos. Bueno, la República. Magistrado concluyó su alegato sobre Keiko. José Pérez afirmó que esa medida es la más idónea para la recolección de los elementos de prueba y se realice esta sin restricciones y obstaculizaciones. Fiscal dijo que a la ex candidata presidencial le correspondería por el delito de lavado de activos
de activos agravado una pena de 13 años y 4 meses a 16 años y 6 meses. Magistrado leyó testimonio de testigos según el cual gente de Fuerza Popular le pidió fabricar boletas de pago a nombre de la lideresa fujimorista. Keiko intervino en la audiencia y aseguró que el testigo citado por el fiscal solo dice mentiras. Nunca he fugado del país y siempre asistió a las citaciones judiciales, señaló Keiko. Bueno, la República pone una fotografía de los señores Chávarri y Klimper con el titular que dice: exigen renuncia de Chávarri y Klimper. Los congresistas Hernando Ceballos, Richard Arce, Alberto de Belaunde y Víctor García Belaunde, así como el presidente de la ANGR, que no sé qué es, Luis Valdés, demandaron que el fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, y el director del BCR, José Klimper, renuncien a sus cargos para no afectar a las instituciones. Bancadas evalúan pedir salida de los 5 supremos de la Junta de Fiscales. Renuncia jefe de la SUNAT tras ser incluido en caso de Keiko. Richard Acuña de APP. Nosotros acusamos a Becerril y el fujimorismo lo blindó. Hildebrand, señora KKO. Demoledora acusación de fiscal Pérez asegura el proceso penal para la jefa. Hildebrand dice: descubren nueva propiedad de matrimonio Fujimori Villanela. ¿Cómo fue que Reate se animó a cantar? Toda la plata que Confiep le dio a la China. Camayo hunde a Edwin Oviedo. Las 400 empresas que no pagan impuestos, periodista favorito del fujimorismo, y la fotografía de una persona que sinceramente no sé quién es, que figura en la página 32, dice, nunca encuentro las páginas en el periódico de Hildebrand. Acá está 35, 34. Miguel Ángel Aquije Chávez, en la emolientería, Centro de Operaciones, Peligro Público. El empresario Miguel Ángel Aquije Chávez está en la cárcel tras haber presuntamente violado a un empleado suyo. Bueno. Viene el descanso del fin de semana. Viene el momento de decir nuestra frasecita mágica. Colorín colorado, el programa se ha terminado y con Radio Francia se han quedado. Hasta el lunes. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional en esta mañana de viernes 26 de octubre. En la realización técnica contamos con Guillaume Buffet. Abrimos media hora de radio con la información internacional que hoy lleva estos titulares en portada. Carmel Gallubo. Cierre hoy de la campaña electoral en Brasil. El candidato de la izquierda, Fernando Haddad, recorta su distancia con el favorito, el ultraderechista Jair Bolsonaro, pero aún le separan 12 puntos en las intenciones de voto. El presidente estadounidense Donald Trump amenaza con desplegar al ejército en la frontera sur para impedir el paso de la caravana de migrantes hondureños que avanza hacia Estados Unidos a través del territorio mexicano.
El presidente turco Erdogan advierte de que dispone de más pruebas, sobre la muerte del periodista saudita Khashoggi. El fiscal de Arabia Saudita, encargado del caso, se desplazará este domingo a Turquía. Noticias en RFI. Brasil se aproxima al desenlace final de la campaña electoral. El domingo, los brasileños deberán optar entre el candidato de la izquierda del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, y el ultraderechista Jair Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura militar, cuyo posible nombramiento a la cabeza del Estado brasileño preocupa en las capitales extranjeras, pero que las últimas encuestas confirman que es el favorito para una mayoría de brasileños, a pesar de que Haddad recorta un poco la diferencia entre ambos. Lo detalla nuestro corresponsal Francho Barón. Saludos. El último sondeo de intención de voto de la encuestadora Datafolha apunta a una reducción de 6 puntos de la ventaja que el ultraconservador Jair Bolsonaro le llevaba al izquierdista del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Bolsonaro aparece ahora con el 56% de los votos útiles y Haddad con el 44%. Siguen siendo 12 puntos de diferencia a favor del primero, que según los analistas serán difíciles de revertir a 2 días de la votación que definirá al presidente brasileño para los próximos 4 años. No obstante, la caída de Bolsonaro refleja que en la recta final sus descontroladas declaraciones de tintes autoritarios le han pasado factura como nunca antes. El rechazo a ambos candidatos sigue siendo muy elevado, mientras que el 52% de los electores dicen que jamás votarían a Haddad. El 44% le da la espalda a Bolsonaro, algo que también refleja el momento de crispación y polarización que atraviesa Brasil y que confirma que mucha gente votará contra y no a favor de un candidato. Hoy es el último día que radios y televisiones pueden emitir propaganda de ambos partidos y mañana será la jornada de reflexión que antecederá a los comicios del domingo. Desde Río de Janeiro, Francho Barón para Radio Francia Internacional. La policía estadounidense y el FBI investigan la procedencia de los artefactos explosivos de tipo casero que fueron enviados a una serie de personalidades que tienen en común su oposición al presidente Donald Trump. Los últimos destinatarios han sido el actor Robert De Niro y el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien es además un potencial candidato demócrata para las elecciones de 2020. Los paquetes fueron interceptados y, según la prensa estadounidense, algunos de entre ellos fueron enviados desde Florida. Y este episodio de los paquetes de explosivos tiene como trasfondo la campaña para las elecciones estadounidenses de medio mandato que se celebrarán el 6 de noviembre. Un contexto, pues, de pugna electoral. Y Trump, vía Twitter, reiteró que está dispuesto a desplegar a militares en la frontera con México para impedir el paso de la caravana de migrantes hondureños que se dirige a Estados Unidos. Muy lejos todavía de esa frontera, la caravana, pues, que estos días acompañan muchos voluntarios, como Sor Beatriz de la organización Cáritas, con quien habló nuestro corresponsal en México, Patrick John Buff, a su paso por la localidad de Pijijiapán, en Chiapas. La mayoría van todavía con ánimo, unos ya los veo más fatigados, otros ya con que ya me regreso, pero también con esa angustia de decir que me regreso, cuál va a ser mi destino, a dónde me van a llevar, qué me van a hacer. Entonces sí, como que una angustia muy grande lo que están viviendo, ¿eh? Emocionalmente es una lucha de muchas decisiones, de muchas contradicciones, de mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Camino, ¿cómo me va a ir en el futuro? ¿Voy a llegar, no voy a llegar? Si me regreso, ¿qué va a pasar? Han dicho que no, que vienen delincuentes y que no sé qué. Yo ya tengo 2 días, 3 días acompañándolos en caravana con ellos. Yo veo que son gente de corazón, gente que ha sufrido demasiado y que buscan una manera diferente de vivir. Y nunca había visto tanta gente, tantos migrantes. Fíjate que sí había habido así poquitos de poquita cantidad. Hoy es una, sí, gran cantidad, 7.500 se está hablando de inmigrantes.